¿vale? Ahí está. Comenzamos. Buenos días a todos. Vamos a comenzar. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, vamos a comenzar con hacer el problemario del libro de anillos de funciones continuas de Hillman y Garrison. Para los primeros problemas necesito del siguiente recordatorio, que es un concepto que se estudia en topología 2, en ocasiones hasta se introduce en topología 1, que es el de familias localmente finitas. Entonces, empezamos dando el recordatorio. ¿Qué es lo que dice? Es una definición, vamos a leerla. Sea U una familia de subconjuntos de un espacio topológico X. Decimos que U es una familia localmente finita si satisface lo siguiente. Si para cada X que pertenece en X, existe W una vecindad abierta de X con la propiedad de que el conjunto de todos los W intersección A, tal que A pertenece en U, es finito. Aquí estamos pensando en intersecciones distintas del vacío, porque desde luego que yo puedo hacer la intersección con todos los elementos de esta familia U. Yo podría hacer la intersección de la vecindad W con todos los elementos de la familia U, pero vamos a fijarnos en aquellas intersecciones de W con los elementos de la familia U cuya intersección sea distinta del vacío. Si este abierto W, esta vecindad abierta del punto X, intersecta una cantidad finita de elementos de la familia U, y eso lo podemos hacer para cada punto X en el espacio X, entonces se dice que la familia U es localmente finita. ¿Ok? ¿Alguien no vio este concepto en sus cursos pasados o no lo entiende? Si hay alguna duda, díganme, por favor, ¿va? Gráficamente, ¿esto cómo se ve? En cualquier momento me pueden detener, ¿eh? Si voy muy rápido, ustedes me dicen y lo checamos, ¿va? Gráficamente, la situación se ve de la siguiente manera. Para que una familia U sea localmente finita, lo que tiene que pasar es lo siguiente. Para cualquier punto X que tú te tomes, tú debes de encontrar, si tú encuentras una vecindad abierta W de dicho punto X, con la propiedad de que intersecta a una cantidad finita de elementos de la familia U, y aquí intersectar significa tener intersección distinta del vacío. Si eso lo puedes hacer para cada punto X del espacio X, entonces se dice que la familia U es una familia localmente finita. ¿Ok? Bueno, este es el primer concepto que quiero introducir, que se ve cuando se estudia la paracompacidad, por ejemplo, se introduce este concepto bajo. ¿Y qué propiedades tienen las familias localmente finitas? Bueno, hay tres propiedades fundamentales, las cuales voy a enunciar, no las voy a demostrar, ya que esto es un simple recordatorio, y bueno, va las tres propiedades importantes de las familias localmente finitas. ¿Qué es lo que dice? Propiedades. Vamos a tomarnos X, tau, un espacio topológico, U y V, dos familias de subconjuntos de X. Aquí una observación importante. Esta familia U y esta familia W no tienen por qué ser cubiertas, ¿eh? No tienen por qué ser cubiertas. Solo son dos familias de subconjuntos de X. A lo mejor están formadas por singuletes, a lo mejor solo cubren un cachito del espacio, no lo sé. Solo tenemos dos familias de subconjuntos de X. ¿Va? Bueno, inciso A. Si U es un subconjunto de W y W es localmente finita, entonces U también tiene que ser localmente finita. O sea, si tú tienes que la familia grande es localmente finita, entonces la familia chiquita también debe de ser localmente finita. Ese es el inciso A. Inciso B. Si W es localmente finita, entonces esta familia también es localmente finita. ¿Esta cómo se define? De la siguiente manera, fíjate. Vamos a tomar el conjunto de todas las cerraduras en X de A, donde A es un elemento en la familia W. Vamos a construirnos todas estas cerraduras y todas esas cerraduras las metes en una bolsa. Esa es la familia W gorro. W gorro también debe de ser localmente finita. Y dicho de una manera geométrica, o sea, si tú tienes a tu familia, aquí están los elementos de tu familia W, ¿no? Y es localmente finita, pues puedes engordar un poquito a sus elementos.
y van a seguir siendo localmente finitos. O sea, cierra cada elemento de la familia W, mételos en una bolsa y esa nueva familia también va a ser localmente finita. Y por último, el inciso C. Ocurre que las familias localmente finitas se portan bien con el operador cerradura, sin importar cómo sea la familia W, si es finita o infinita no numerable. No importa. La cerradura se porta bien con la unión en este sentido. La unión de las cerraduras en X de A con A que pertenece en W, eso es igual a la cerradura en X de la unión de todos los elementos A con A que pertenece en W. Esto en general no pasa, ¿verdad? Nosotros sabemos por topología 1 que la cerradura en X de A unión B efectivamente es la cerradura en X de A unión la cerradura en X de B. Esto lo sabemos y se prueba fácilmente. Para uniones finitas, pero cuando uno se mete a uniones infinitas, se mete en uniones infinitas, nosotros no podemos decir que sean iguales estos dos conjuntos. Eso es falso. Ajá. Bueno, eso que acabo de poner es verdad. Estos dos conjuntos son distintos. Hay una contención que se cumple siempre. Esta siempre se va a cumplir. Pero la otra, no. Ajá. Pero cuando tu familia es localmente finita, en esas condiciones se da esta igualdad. ¿Ok? Entonces, esas son tres propiedades que vamos a ocupar para el primer problema. Se quedan como un ejercicio estas. Si hay alguna duda, por favor, díganme, ¿vale? Entonces, esto se queda como un ejercicio. Cualquier duda me pueden decir. Y ahora sí, ya con esta información, estos pequeños recordatorios, pasamos a resolver el primer problema, que realmente es bastante sencillo, pero pues vamos a ir tratando de resolver la mayoría de los problemas del libro. ¿Va? Primer ejercicio, ¿qué es lo que dice? Vamos a tomarnos una función de X en los reales, ¿va? R a la X, recuerden que es el conjunto de funciones de X en R. Tomemos entonces un elemento F en R a la X. Inciso A, sea ahí con I igual a 1 hasta N, una familia de cerrados con la propiedad de que la unión desde I igual a 1 hasta N de los AI es igual a X. O sea, tenemos una cubierta finita formada por conjuntos cerrados. Eso es lo que está diciendo el problema. Si F restringida a I es continua para cada I igual a 1 hasta N, entonces F es una continua en todo el espacio X. F pertenece a las continuas de X en R, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer la prueba de este resultado, demostración. ¿Cómo le hacemos? Pues vamos a tomarnos, ¿cómo probamos que una función es continua? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Topología, ¿qué hacemos? Pues tomamos un cerrado en R, ¿verdad? En el codominio. Y demostramos que la imagen inversa de ser cerrado bajo la función es un cerrado en X, ¿verdad? Entonces, vamos a tomarnos un H, subconjunto de R, cerrado. Vamos a ver que la imagen inversa de H bajo F también es un conjunto cerrado en X, ¿ok? Bueno, vamos a notar lo siguiente. Notemos que para cada I igual a 1 hasta N, se tiene lo siguiente. Se tiene que la imagen inversa de H bajo la función F restringida a AI, este es un conjunto cerrado. Esto por la hipótesis, ¿verdad? Nuestra hipótesis, ¿cuál es? ¿Cuál es nuestra hipótesis? Pues que esta función, estas funciones, son continuas para cada I igual a 1 hasta N. Esa es nuestra hipótesis. Y como son continuas, pues puedo tomar un cerrado en R, le tomo su imagen inversa y eso nos va a arrojar un cerrado, no en X. De principio no nos lo va a arrojar en X. Es un cerrado en AI. Ajá, pero nosotros tenemos la hipótesis de que cada uno de los AI es un conjunto cerrado. Y como cada AI es cerrado en X, entonces para cada I igual a 1 hasta N, la imagen inversa de H bajo la función F restringida a I es cerrada en el conjunto X. ¿Ok? Entonces, del hecho de que los AI son cerrados en X, pues se sigue que este conjunto también es cerrado en X. Aquí el resultado que estoy ocupando es este, fíjense. Yo tengo estas dos contenciones.
Vamos a denotarlo de esta manera. Esto es aparte, esto es notación independiente, ¿no? Tú sabes que B es cerrado. B es cerrado en X y A es cerrado en B. Entonces, en topología 1 se prueba que si tienes esas dos hipótesis, B es cerrado en X, A cerrado en B, entonces A es cerrado en X. ¿Ok? Y eso es lo que ocupamos. Este es cerrado en AI y AI es cerrado en X. Entonces, este conjunto es cerrado en X, ¿no? Esto de aquí. ¿Va? Por otra parte, notemos que la imagen inversa de H bajo F, por propiedades de imagen directa inversa, sabemos que eso es lo mismo que la unión desde I igual a 1 hasta N de la imagen inversa de H bajo la función F restringida a I. Pero aquí está lo padre. Ocurre que estamos expresando a esta imagen inversa como una unión finita de cerrados. Estos son cerrados en X, ¿verdad? Para cada I igual a 1 hasta N. ¿Sí o no? Y es una unión finita. Y nosotros sabemos que la unión finita de cerrados es un conjunto cerrado. Ah, entonces esta imagen inversa de H bajo F realmente es un conjunto cerrado en X. Y tan tan, se acaba la prueba. ¿Por qué? Porque tomamos un H subconjunto de R cerrado y demostramos que su imagen inversa de H bajo F resulta ser un conjunto cerrado en X. ¿Cómo lo ven? ¿Si está bien o hay alguna duda? En este ejercicio no se ha ocupado las familias localmente finitas, al menos en este inciso todavía no. En el siguiente tampoco, hasta el inciso C, ahí vamos a ocupar el concepto de familias localmente finitas, ¿va? Cualquier duda, díganme, por favor. Bajo y pasamos al inciso B. ¿Qué es lo que dice el inciso B? Vamos a leer. Sea U alfa con alfa en J, una familia de abiertos con la propiedad de que la unión de los U alfa con alfa que pertenecen J, esto es igual a X. ¿Ok? O sea, tenemos una cubierta abierta de X, donde esta cubierta puede ser finita, infinita numerable, infinita no numerable, infinita de cualquier cardinal. ¿Va? Bueno, si F restringida a U alfa es continua para cada alfa en J, lo que vamos a demostrar es que la F es una función continua, ¿vale? Recuerden que F va de X en los reales, ¿va? Vamos a empezar la prueba. ¿Cómo probamos que una función es continua? Pues lo que podemos demostrar es que la imagen inversa de abiertos resulta ser un conjunto abierto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es tomarnos un W subconjunto de R abierto y vamos a demostrar que la imagen inversa de W bajo F resulta ser abierta en X. Y vamos a ocupar un truco muy parecido al que hicimos hace ratito. Primero, vamos a notar que para cada alfa que pertenece en J, la imagen inversa de W bajo la función F restringida a U alfa, esto es un abierto de U alfa. ¿Esto por qué pasa? Eso que acabo de marcar en el círculo, ¿por qué pasa? Porque F restringida a U alfa es continua, ¿verdad? Es una función continua para cada alfa en J. Entonces, si yo tomo las imágenes inversas, tomo la imagen inversa de W bajo la F restringido alfa, pues esto nos va a dar un abierto en el dominio de F restringida a U alfa. ¿El dominio cuál es? Es abierto en U alfa. ¿Okay? ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Es abierto en U alfa. Y como cada U alfa es abierto en X, ¿qué es lo que se obtiene? Pues que para cada alfa en J, F restringida, la imagen inversa de W, bajo F restringida a U alfa, es abierto en X, ¿ok? Aquí lo que estamos haciendo es ocupar esta propiedad. La voy a escribir aquí abajo. Si A es abierto en X y B es abierto en A, y se satisfacen estas contenciones, entonces B es abierto en X. ¿Ok? Esta propiedad que se ve en topología 1, cuando se estudian a los subespacios, es la propiedad que estamos ocupando. ¿Ok? Si B es subconjunto de A subconjunto de X, A es abierto en X y B es abierto en A,
entonces hay cierta transitividad y se sigue que B es un abierto en X. ¿Sí? ¿Está bien? Cualquier duda díganme, ¿vale? Bueno, entonces tenemos que para cada alfa en J, estos conjuntos son abiertos en X. Por otra parte, notemos lo siguiente. La imagen inversa de W bajo F, esto es igual a la unión de las imágenes inversas de W bajo F restringida a una en U alfa con alfa en J. Esto, ¿para qué? ¿Para qué hacemos esta descomposición? Bueno, esto se vale primero por propiedades de la imagen inversa, ¿no? W, claro, sí, por propiedades de la imagen inversa, efectivamente. ¿Esto de qué nos va a servir? Bueno, pues cada uno de estos conjuntos es un abierto en X, ¿verdad? Y sabemos que la unión arbitraria de abiertos es un abierto. Entonces, estos son abiertos. Aquí hay una unión. Entonces, ¿qué pasa con toda esta unión? Pues esta unión va a ser un abierto. Es decir, la imagen inversa de W bajo F resulta ser un abierto en X. Ajá, y tan tan, se acabó la demostración. ¿Por qué? Porque tomamos un W subconjunto de R abierto en un subconjunto abierto de los reales y demostramos que la imagen inversa de W bajo F es un abierto en X. Ajá. Entonces ahí se acaba la demostración. ¿Cuál es la conclusión de esto? Pues que nuestra función f resulta ser una función continua. ¿Sí? Y ahí está la prueba. ¿Va? Y ahora pasamos al inciso C, y aquí es donde vamos a ocupar a las familias localmente finitas. ¿Qué es lo que dice el inciso C? Bueno, supongamos que tenemos f igual a alfa con alfa en j, una familia de cerrados, la cual es localmente finita, con la propiedad de que cubre a todo X. O sea, la unión de todos los elementos de la familia F va a cubrir a todo X. Vamos a suponer eso. Si F restringida a alfa es continuo para cada alfa en J, entonces F resulta ser una función continua. Este resultado es más potente que el del inciso A. En el inciso A, ¿qué demostramos? Voy a subir tantito. Vamos a hacer una pequeña reflexión. En el inciso A demostramos que si tenemos una cubierta finita de cerrados, eso es lo que está diciendo aquí. Tenemos una cubierta finita de cerrados, tal que la F restringida a cada término de la familia es continua, entonces F es una continua en todo X. ¿Sí? Aquí la familia, esta familia es una familia de cerrados finita. Todas las familias finitas, si tienes una familia con una cantidad finita de elementos en un topológico X, siempre va a ser localmente finita, es algo que se puede mostrar fácilmente. Bueno, vamos a extender este resultado, vamos a generalizar. ¿En qué sentido? En que ahora en vez de trabajar con una familia finita, trabajemos con una familia localmente finita de cerrados que cubre tal que la función restringida a cada término de la familia resulta ser continua. Lo que vamos a demostrar es que la función debe de ser continua. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Cómo demostramos que una función es continua? Pues tomamos un abierto en el codominio, tomamos su imagen inversa bajo la función y vemos que resulta ser un abierto en el dominio, o tomamos un cerrado en el codominio, tomamos su imagen inversa y demostramos que la imagen inversa de ese cerrado es un cerrado en el dominio. ¿Va? Pues vamos a hacer la prueba de la segunda forma que acabo de decir. Tomamos H subconjunto de R cerrado. ¿Qué vamos a ver? Vamos a demostrar que la imagen inversa de H bajo F resulta ser un conjunto cerrado en X. ¿Ok? Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, lo siguiente, fíjense. Como F es igual a la familia de los A alfa con alfa en J localmente finita, como esta familia es localmente finita, entonces F' definida como la imagen inversa de H bajo F intersección A alfa con alfa en J, esta familia también va a ser localmente finita. Y la idea intuitiva es la siguiente, fíjense. Aquí tenemos a nuestra familia A alfa. Aquí están los términos de la familia A alfa. Esa familia es localmente finita, ¿sí? Vamos a tomar los conjuntos más chiquitos.
¿Ah? Estos conjuntitos, si los metemos en una bolsa, o sea, si los metemos en una familia, los que tienen los alfa, alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, alfa 5, ajá, esos son los grandes. Ahora tomamos los subconjuntos, B alfa 1, B alfa 2, B alfa 3, etcétera. Los B alfa y los B alfa van a formar también una familia localmente finita, ¿ok? Eso se puede demostrar y eso es lo que estamos ocupando. Todos estos términos se quedan contenidos en cada uno de los A alfa para cada alfa en J, ¿sí? Y si F es localmente finita, también F' es localmente finita, ¿va? Y además, fíjense en lo siguiente. Tomo la cerradura en X de la imagen inversa de H bajo F. ¿Nosotros qué sabemos? Nosotros sabemos que la unión de todos los elementos de la familia F es igual a X, ¿verdad? Entonces, esto es igual a la cerradura en X de la unión de las imágenes inversas de H bajo F, intersección A alfa, con alfa moviéndose en todo J. ¿Ok? Aquí lo que estamos haciendo es usar propiedades de imagen inversa para llegar a esta igualdad. Y ahora, vamos a usar el inciso C del recordatorio que hicimos hace rato. ¿Qué pasa cuando tenemos una familia localmente finita y hacemos la unión de todos sus términos y le tomamos cerradura? Pues la unión se porta bien, ¿verdad? Entonces, esta cerradura de la unión es igual a la unión de las cerraduras, porque esta familia resulta ser localmente finita, ¿sí? Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que esta cerradura es igual a esta unión, pero esta unión, fíjense en lo que aparece dentro de esta cerradura. Es la imagen inversa de H bajo F intersección A alfa, ¿verdad? Y eso es lo mismo que la imagen inversa de H bajo F restringida a A alfa. Aquí nada más estás fijando en este término y en este término de aquí. Estos dos términos, estos dos conjuntos son iguales. Si yo les tomo cerraduras, pues son iguales. Si yo uno esto para todos los alfa en J, pues me termina quedando una igualdad. Entonces me queda que todo esto es igual a esta unión, pero aquí viene el detalle importante. Cada una de estas imágenes inversas, la imagen inversa de H bajo la función F restringida a alfa, es un cerrado en X. Entonces, tenemos lo siguiente, olvidémonos tantito de la unión. Tenemos que este es un cerrado. Entonces, ese cerrado coincide con su cerradura, ¿verdad? Y eso es para cada alfa en J. Entonces, si yo uno, pues se va a preservar la igualdad, ¿verdad? Pero esta unión, lo que nos va a arrojar, ¿qué es? Eso nos va a arrojar la imagen inversa de H bajo F. Y entonces con esto, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que la imagen inversa de H bajo F es igual a la cerradura en X de la imagen inversa de H bajo F. O sea, la imagen inversa de H bajo F coincidió con su cerradura, la imagen inversa de H bajo F, entonces es un conjunto cerrado. Conclusión, pues esta función realmente es una función continua porque tomamos un cerrado en R, tomamos su imagen inversa y eso nos arrojó un cerrado en X. ¿Cómo lo ven? ¿Sí está bien o hay alguna duda? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Seguros, seguros? Cualquier duda Todo me bien, digan. todo bien. Vale, vale, muchas gracias por decirme, ¿eh? Y cualquier duda díganme, ¿eh? No hay ningún problema, lo podemos checar. Ya, ¿va? Bueno, este ejercicio pues realmente es muy sencillo, es el primer ejercicio creo que del libro, es bastante simple, son cosas que ya conocemos, pero que pues vamos a ir en orden, vamos a ir haciendo los ejercicios poco a poco, y nos sirve para repasar, ¿va? Bajo. Y terminamos con nuestro primer problema del libro. Ahora, aquí voy a hacer un pequeño recordatorio que son cosas que ya creo vieron con el maestro, pero que son de álgebra moderna 2, así que voy a hacer un pequeño recordatorio. Tenemos un anillo conmutativo con neutro.
¿Ah? ¿Qué significa ser un anillo conmutativo? Pues tenemos una suma, un producto, con la suma R es un grupo abeliano, con el producto, tenemos el producto. ¿Qué propiedad cumple? Pues es conmutativa, es asociativo, y hay una propiedad que relaciona el producto con la suma, ¿no? Que es la distributividad. Y además, tenemos un neutro bajo el producto, el cual siempre se pide que sea distinto del cero, la suma, ¿verdad? Porque si suponemos que son iguales, llegamos a que nuestro anillo consiste de un solo punto. Y eso no tiene interés para nosotros, ¿verdad? Por eso siempre se supone que el neutro del producto es distinto del neutro debajo de la suma. Porque si supones que son iguales, llegas a que tu conjunto consiste de un solo puntito. ¿Va? ¿Qué más? Bueno, decimos que A en R es una unidad si satisface lo siguiente. Si existe un B en R, tal que A por B es igual a 1. O sea, ¿quiénes son las unidades? Son aquellos elementos que tienen inverso bajo el producto. ¿Va? Esos son esas son las unidades. ¿Sí? Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ver una propiedad que cumplen las unidades en el anillo de las funciones continuas. Creo que vale la pena recordar que Cx es un anillo conmutativo, ¿verdad? Justo lo que queremos hacer en este curso es relacionar la estructura algebraica de Cx, que es la de anillo conmutativo, con la estructura topológica de X y pasarnos de la estructura algebraica a la estructura topológica y empezar a hacer relaciones que nos permitan deducir cosas de Cx, de su estructura algebraica, propiedades algebraicas, pero que también nos permita deducir propiedades topológicas de X. ¿Va? Bueno, entonces, primer problema, ¿qué es lo que, bueno, segundo ejercicio, demostrar que todas las unidades positivas de Cx tienen la misma cantidad de raíces cuadradas. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que demostrar. Todas las unidades positivas de Cx tienen la misma cantidad de raíces cuadradas. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Tenemos que demostrar que cualesquiera dos unidades positivas tienen la misma cantidad de raíces cuadradas. ¿Qué hacemos? Pues vamos a tomarnos, ¿qué se les ocurriría hacer en esta demostración? Pues a lo mejor tomarnos dos unidades positivas, ¿no? Considerar el conjunto, vamos a hacer aquí un dibujito. Tomamos dos unidades positivas en Cx, ¿ok? Tomamos dos unidades positivas y pensamos en el conjunto de raíces cuadradas de U. Y pensamos en el conjunto de raíces cuadradas de V. Ajá, aquí tenemos a U y aquí tenemos a V. Dos unidades positivas de Cx. Pensamos en el conjunto de raíces cuadradas de U y en el conjunto de raíces cuadradas de V. Y lo que vamos a hacer es construirnos una biyección del conjunto de raíces cuadradas de U al conjunto de raíces cuadradas de V. Ajá. A lo mejor pues, uno podría pensar, a lo mejor, no sé, a lo mejor y ya lo saben, podrían pensar que a lo más hay dos raíces cuadradas. Uno podría pensar eso, como pasa en los reales. Tú tomas el número real 2, por ejemplo, y si pensamos en todas las raíces cuadradas, considerando hasta la asignatura, pues tenemos que sus raíces cuadradas son raíz de 2 y menos raíz de 2, ¿verdad? Porque estos dos números, al elevarlos al cuadrado, efectivamente nos van a dar 2. Y esas son las únicas raíces cuadradas, ¿verdad? Pero en Cx puede ocurrir que haya más de dos raíces cuadradas. Eso depende de algo topológico de X que vamos a ver pasando este inciso, vamos a ver cuál es la propiedad topológica que nos va a decir cuántas raíces cuadradas tiene una función, un elemento en Cx, ¿vale? Entonces, este es el ejercicio que se quería. Por esta ocasión, solo por esta ocasión en lo que me acomodo con Tamariz, ahorita hasta aquí le vamos a dejar la clase. Esto es momentáneo. La semana pasada porque todavía está poniendo de acuerdo con él. Esta semana porque
pues también va a cambiar sus horarios, entonces tiene algunos pendientes que arreglar, pero lo más probable, todavía no es un hecho, lo más probable es que así queden las cosas. Los viernes yo doy la ayudantía. ¿Y de qué trata? Pues de hacer ejercicios y que ustedes me externen todas sus dudas. Yo entiendo que ya son de semestres muy avanzados, ya van a terminar, lo más seguro es que la carrera o ya esta es su última materia, o les faltan 2, 3 materias, y que tienen un montón de experiencia, yo lo sé, efectivamente, pero voy a tratar de hacer esta dinámica lo más amena posible. Ir a un buen ritmo, hacer ejercicios lo más interesantes posibles, que sea algo que les deje algo bueno, ¿no? Creo que hacer los ejercicios de este libro está bien, es algo que va a ayudar bastante. Ahorita empezamos con ejercicios sencillos, pero conforme pase el tiempo, pues ya empezaremos a relacionar la estructura algebraica de CX con la topológica de X, como en este ejercicio, y vamos a ir haciendo reflexiones interesantes, ¿va? Como les dije, en esta ocasión terminamos a esta hora. Ya para la clase del jueves a lo mejor también va a ser igual. Les pido una disculpa, vamos a terminar unos 15 minutos antes. Pero ya pasando esta semana, ya segurito una hora de clase, 2 veces a la semana, y ya, ¿va? Bueno, cualquier comentario, cualquier observación me pueden decir. Yo creo que hasta aquí le dejo. Nos estamos viendo el jueves, ¿va? Otra cosita, estas notas yo las voy a subir. Las subo al Classroom, subo la grabación para que ustedes las chequen en cualquier momento. Yo creo que lo que más les es útil quizá serían las notas y una que otra parte del video. Un detallito que se te haya pasado o lo que sea, pues nada más escuchas un cachito del video y se acabó. No tienes que volverte a ver todo el video porque eso es bastante pesado. Ok, bueno, cualquier comentario es bienvenido. Nos estamos viendo. Cuídense mucho. Bye bye. Hasta luego. Gracias, buen día. Gracias, gracias. Hasta luego, Hasta Paco. luego. Hasta luego. Bye bye.